con Franco y un grupo de compañeros, vos sabés que estamos hace Sí. un tiempo ya con lo que es probablemente el movimiento productivo justicialista, que encara un sector de la sociedad que hoy se ve reflejado en la necesidad de juntarse justamente para proponer y llevar ideas de nuestro sector que transforman de una manera la realidad que estamos viviendo. A partir de ese mismo movimiento, hace ya varios meses que también Franco participa de las reuniones que estamos intercalando, básicamente todos los martes nos juntamos. Se generó la idea de la multisectorial a través de un llamado de múltiples sectores donde nos juntamos, sectores políticos, sociales, educativos, productivos, de los movimientos sociales también. Y bueno, en esa representatividad que se fue logrando fuimos primero trabajando lo que es el disenso, y a partir del disenso fuimos construyendo un consenso y una idea de unidad del peronismo, del movimiento, ¿viste? Poniendo por sobre todo los conceptos el concepto de una patria soberana federal por encima de los personalismos y como primer objetivo el movimiento, obviamente, de la doctrina justicialista y el movimiento peronista, y por supuesto en un esquema de simetría de los distintos dirigentes que están conformando el espacio. Franco, ahí comentaba Nicolás el tema, algo me parece interesante, trabajaron mucho el disenso. Uno evalúa hace muchos años que hay, si se quiere, una distancia entre el pyme, el que genera trabajo, y el peronismo. Una cosa difícil de entender para el que está afuera, porque dice, che, cuando más venden, cuando más construyen, cuando más gastan en ladrillo, despacho de cemento, comercio y demás, son en los gobiernos peronistas, con una economía caliente. Pero sin embargo, ese sector, que yo creo que se apropió de la discusión política, del diálogo político, de la narrativa, vos tenés sectores muy radicalizados antiperonistas. Esto me hago cargo y lo digo yo. Came. Came trabajó para Macri de una manera fenomenal. Entonces vos decías, che, pero hay muchos pymes que no piensan así, que creen que hay que pagarle bien al obrero, que hay que poner la plata en el bolsillo, que tiene que arrancar la economía. ¿Eso lo fueron trabajando? ¿Lo están discutiendo? ¿Lo siguen perfeccionando? ¿Cómo está esa discusión? Bueno, primero que nada, vos dijiste qué actualidad estamos viviendo, qué meses estamos viviendo, dijiste vos. Y la verdad que qué mitad de año ya estamos viviendo Sí. con todo lo que está pasando. Terrible, terrible. Y respondiendo a tu pregunta, si bien el sector productivo es una fuente, creo yo que uno de los engranajes principal de la economía misionerista argentina o de cualquier parte del mundo, la producción derrama un efecto en cadena de que todos los sectores se ven afectados y afectados a la participación activa de esa economía. Por ejemplo, yo me dedico al rubro de la construcción, desde el obrero, desde el kiosco de la esquina, el de la obra que se hace, el que fabrica la indumentaria, el zapato, la pala, la ferretería, la industria en sí, se desencadena completo el esquema económico. Y más allá de que uno pueda ser peronista o de un partido o color político, si así se quiere decir, depende mucho del criterio que tenga cada dueño, cada empleador a la hora de hacer una política partidaria dentro de su empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que se paguen los sueldos en tiempo y forma, que se respeten las categorías, que se respete la condición social que está bajo el paraguas de la ley. Entonces creo yo que más allá del color político que sea, depende mucho del empleador. Y en este caso y en esta actualidad, ese empleador es el que se ve más afectado a la hora de tomar una decisión. Hoy en día, la verdad que no tengo el número exacto de cuántas pymes se han cerrado, cuántos empleos cuánta gente se ha desempleado. Entonces, particularmente el rubro de la construcción fue el más afectado hasta hoy en día. Sí. Y nosotros desde el movimiento siempre planteamos una apertura hacia las propuestas, hacia la unidad, hacia el trabajo mancomunado desde cualquier rubro o actividad económica que se plantea a la hora del trabajo. Siempre en la mesa nuestra que discutimos, no conocemos otra forma que ganar dinero que trabajando
Claro. El llevar el pan a la casa, el trabajo, la dignificación del trabajo. Es uno de los sectores que más derrama, si vamos a utilizarlo en términos liberales, como le gusta a muchos. Sí, sí, La pero- construcción es la que te moviliza todo. Claro, yo te hablo de la parte del productivismo, ¿no es cierto? O sea, desde el yerbatero, el tealero, el tabacalero, el que hace el sector textil, el turístico, el empresario, el emprendedor directamente. Sí. Ese sector es el que más abarcamos y planteamos ideas y propuestas para acercar en algún momento al Estado y ver cómo podemos poder trabajar con las ideas que tenemos, con los compañeros que formulamos esas ideas y ver de qué manera nos ayudamos, porque acá esto es una cuestión de salir todos juntos, no, nadie se salva solo, y con el trabajo en conjunto de la provincia de Misiones y el sector privado, creo que no hay otra salida que juntar las ideas, armarse e ir juntos a la discusión de la política en sí, del trabajo. ¿Qué están discutiendo hoy, Nicolás, dentro del movimiento? Bueno, nosotros con el movimiento, vos sabés, ya venimos trabajando hace tiempo varias propuestas que estamos justamente gestionando, una llegada también a lo que es el poder del manejo de toma de decisiones de la provincia, porque nosotros proponemos y llevamos adelante, abogamos sobre todo por medidas de perfil justicialista, que nosotros hablamos, porque por ahí se malinterpreta o se quiere ensuciar un concepto que para nosotros es muy fuerte, que es lo de la justicia social. Nosotros hablamos en realidad de un ascenso social. Y el ascenso social se logra a través de la generación de riqueza, pero no una generación de riqueza con una idea o fin objetivo de acumulación y concentración, sino una equitativa y correcta redistribución de esa riqueza que genera, y ahí voy a ir en contra del concepto del derrame. Nosotros queremos sembrar para cosechar, y en esa cosecha conjunta ir a hacer un progreso equitativo y conjunto de una sociedad, porque por ahí lo que muchas veces se equivocan, y vuelvo a decirte que la idea de los capitales concentrados y lo que hoy la puja que a nivel global, que es un esquema globalista donde se busca concentrar cada vez más recursos en manos cada vez menos personas, en realidad es una idea de carencia. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos más llevas a las masas de consumo el consumo, es un giro que se retroalimenta positivamente. Cuando vos más privás a la gente, por eso hay un análisis muy simple. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la educación pública. Hoy están desfinanciando la primaria, la secundaria y la universidad de calidad y gratuita, ¿no? ¿Qué principal valor agregado que ese tenemos? No existe, No hay otro. porque la capacidad intelectual, y sobre todo muy valorada en la Argentina, se traduce después, lo que decía Franco, en la voluntad de trabajo, en la producción, en la idea del emprendimiento, del emprendedor. Entonces nosotros lo que estamos hoy discutiendo y planteando como peronistas y justicialistas es justamente llevar un concepto de desarrollo y progreso provincial y nacional que arranque en las bases, porque el giro de la producción y el trabajo se tiene que mancomunar en las bases, porque lo que habla de las bases es el volumen, es la masividad, y en la masividad está el giro comercial, lo que muchas veces no comprenden. Yo siempre hago un análisis muy sencillo. A una persona vos le das un X recurso que ya lo tiene y que es lo que busca progresar internamente. A varias personas vos le das el mismo recurso, vuelve en consumo y se hace una cadena de valor que retroalimenta positivamente a la sociedad. ¿Entendés? Eso es lo que nosotros de nuestro movimiento lo estamos planteando desde el punto de vista político incluso, ¿sí? Porque obviamente hay un tema que vos dijiste claramente, que nos pasa, la CAME, por ejemplo, sin ir puntualmente al esquema, inclusive también con Yo Cámara lo de traje a la Comercio. mesa porque es lo que vi. Yo estoy en el comercio desde los 18 años, mi familia tuvo zapatería más bien calzado años, después yo me dediqué a la construcción, Franco también está en la construcción y negocio de turismo. O sea, somos toda gente de laburo. Se malinterpreta erróneamente porque se vende una idea que se vincula a nuestra ideología o doctrinamiento político a un sector que no quiere producir ni trabajar. Y al contrario, lo que han puesto este país de pie, han que llevado el desarrollo, progreso, llámese en infraestructura ferroviaria, atómica, hidroeléctrica, caminos, aerolíneas, centrales nucleares, satélites y demás, ha sido el peronismo. Y eso mal le pese justamente a aquellos que tienen un concepto de un país productor primario, donde se concentra capital en pocas personas, lo mismo la tierra. ¿Entendés? Ahora, Nicolás, Franco, este es un momento donde se está discutiendo muchísimo en la opinión pública y sobre todo en los sectores gremiales, porque ustedes hacen gremialismo empresarial, pyme, lógico, y me parece buenísimo, como yo lo dije en la primera vez que
que estuvieron acá, que estuvo Nicolás, decía, es muy interesante lo del movimiento productivo justicialista, porque en el diálogo político, de hecho nosotros estamos en vivo y en directo para toda la provincia, esto está en la plataforma nacional ahora en vivo, en Flow, Cablevisión para todo el país, vos empezás a ver de que hay otros sectores que dicen, che, ¿cómo? Porque acá la pregunta es la siguiente, ¿cómo se sale adelante? ¿Con trabajo o con especulación financiera? Cuando yo veo un modelo de país en donde la Comisión Nacional de Valores habilita para que un adolescente de 13 años, como puede ser mi hijo más chico Bruno o mi hijo más grande Juan Cruz, puedan acceder al mercado financiero, a la timba financiera, pero al mismo tiempo, mirá Franco, mirá Nicolás, te desfinancia la educación técnica y los chicos del Janssen, de las EPET, de toda la provincia, tienen menos insumos para que le enseñen a soldar, a hacer una pared, es decir, no van a poder trabajar en la pyme de Nicolás, no van a poder trabajar en la pyme de Franco o de los otros muchachos que están dentro del movimiento productivo justicialista. Entonces yo creo que ahora está bien claro el asunto. Es decir, el modelo está clarito. Un gurí de 13 años puede acceder al mercado financiero, a la timba financiera. Pero al mismo tiempo desfinanciás la educación técnica. ¿Qué es lo que vas a ver? Y vas a tener menos obreros calificados en construcción en seco, que es lo que me imagino que es donde más se está invirtiendo y hay modificaciones tecnológicas y demás. Vas a tener menos mano de obra calificada. Eso te va perfilando el modelo de país. Entonces yo creo que es interesante esto, más allá de que te puede gustar o no el peronismo, esa es otra discusión. Pero que en el debate público se haya generado una mesa que se llame Movimiento Productivo Justicialista y digan, che, pará, acá en la frontera, en la provincia de Misiones, los pymes tenemos este desafío. Ustedes tienen toda en contra, toda. Perdón que lo diga así, ¿eh? El combustible más caro del país, la logística más cara del país, la energía que la fijan de Buenos Aires, la más cara. No va a haber gas, o sea, esto ya hay que empezar a decirlo así. El gasoducto que probablemente está diseñado para que en algún momento lo haga Milei no incluye emisiones. No. Entonces, no tenés gas, tenés la logística más cara, tenés el combustible más caro. ¿Ustedes son de iguales competitivos que una pyme de sus mismas características que construye el nuevo Puerto Madero rosarino? No, de ninguna manera. Bueno, esa es la discusión que se viene. Pero pasa que básicamente eso se traduce a la digitalización de las licitaciones, por así llamarlas, desde la mirada que las empresas chicas que hacen el trabajo, que tienen el fisco encima y tienen un ritmo de producción del 50% que puede tener una multinacional, por ejemplo, no podemos entrar en ese rubro por la cantidad de cosas que piden, entonces claramente está digitalizado. Fíjese. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la mano de obra que se generaba en ese momento no está en Argentina, viene de otro lado. Y de este lado cuesta mucho salir y dejar la familia, desarraigarse, irse 5 años al sur, por ejemplo, y dejar, no sé, todo acá e irse para ganar casi la misma plata allá que acá, pues es mentira que, perdón, es verdad que se ganaba más económicamente, Sí, pero los números la calidad de vida allá era es mucho más cara. Me quedan pocos minutos y les agradezco que hayan venido. Pido por favor, pues ya tenemos al ministro de Educación, nos está esperando. Vamos con el flyer por favor para cerrar y quiero que me desarrollen esto del jueves. ¿Para quién es? ¿Qué características? Ahí lo vemos en pantalla. Muchas gracias. Nicolás, Franco, cualquiera de los dos. Arranca a las 12. Arranca a las 12, mirá, va a haber una gran concentración de distintas agrupaciones, compañeros que vienen del interior de la provincia. Nosotros realmente hacemos un llamado a ese evento, que es un encuentro fraternal de compañeros y compañeras, sí. Donde aunamos sobre todo un criterio principal que es la unidad y sobre todo un objetivo bien claro, que es defender nuestros derechos soberanos, interpretar también que detrás de esos derechos soberanos hay obligaciones y compromisos que deben existir tanto con nuestra idiosincrasia,
volver a abrazarnos, volver a conjugar ese criterio de unidad que te decía y sobre todo a volver a recobrar la esperanza de que un gobierno peronista a nivel nacional es posible, que es necesario, que es fundamental para volver a recuperar ese principio y conceptual fundamental que es el amar ser argentinos, que hoy estamos de alguna manera siendo cuestionados hasta en esos principios en la famosa batalla cultural. Hoy, sí, adelante, por favor. Para agregar a lo Sí, al sí, sí, contenido de adelante, Nicolás, este encuentro parte de la idea de... Costó mucho primero volver a juntar a todas las partes del peronismo, costó mucho dejar de lado los egos personales, las diferencias partidarias de los colores políticos que se manejan en Argentina. Costó mucho convencer a los compañeros de que esto no es una lucha contra nadie, sí es la lucha contra Milei. Puntualmente nuestra lucha es contra Milei. Entonces los compañeros, nosotros nos juntamos, no hay nombres, no hay color de partidario en ningún lado, es una unidad peronista, nos volvemos a encontrar, vamos a charlar y queremos volver.